Biblias en Mateo capítulo 8, versículos, vamos a leer del versículo 23 al 27. Mateo capítulo 8 del 23 al 27. Les invito a que se pongan de pie, por favor, un momento. Yo voy a leer y ustedes me siguen con la vista, y si quieren pueden leer en voz alta también. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Padre bendito, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti en esta mañana, pidiendo que hables a nuestros corazones. Señor, queremos estar sintonizados contigo, estar con nuestros oídos físicos y espirituales completamente abiertos para que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Necesitamos de tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra nos vivifica, nos conforta, nos confronta, nos enriquece. Señor, desechamos toda preocupación, toda angustia, la hacemos a un lado y nos disponemos a aprender de ti, de tu Santo Espíritu, que es nuestro Maestro por excelencia. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su lugar, por favor. Esta predicación la he titulado Fe y paz en la tormenta, o paz y fe en la tormenta. Como podemos ver aquí en este pasaje que acabamos de leer, nuestro Señor Jesucristo juntamente con sus discípulos había tenido un tiempo de mucho trabajo, de mucha labor ministerial. Y aquellos que han servido alguna vez enseñando, predicando, saben y no me dejarán mentir que es agotador compartir la palabra y ministrar. Y no es solamente un agotamiento físico e intelectual, que eso ya agota, es un agotamiento también en el sentido espiritual. Trae un agotamiento y un cansancio que después necesitamos pues recuperarnos, ¿verdad? Que descansar en el Señor, hidratarnos, recuperarnos. Y todos habían estado trabajando, pero quien estaba ahí dirigiendo todo, por supuesto, era nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es importante que recordemos que Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios, pero Él tomó esta forma humana, y una de las razones, por supuesto, la principal era para redimirnos, para cumplir la ley y todo lo que nosotros no podíamos cumplir. Él lo cumplió, pero una parte muy importante era condescender. ¿Quiénes de los padres de familia que están aquí estuvieron el día de ayer? Levanten su mano, por favor. Bueno, yo les quiero pedir una disculpa, porque de pronto yo me sentí como que les había hablado muy duro, y si fui muy duro, perdónenme. Pero algo muy importante que se me pasó decirles el día de ayer, un elemento importantísimo para conectar con sus hijos es la condescendencia. Condescender, ponerse al nivel de ellos y nosotros estar involucrados en sus intereses. Es tan hermoso, a mí me gusta mucho cuando veo esas imágenes de papás tirados en el suelo, en la sala jugando con sus hijos. Eso es condescender, se ponen a su nivel, ¿verdad? A jugar cubos, a jugar cositas que sus hijos están disfrutando. Y el mayor ejemplo de condescendencia lo tenemos en el Señor, que mandó a su Hijo Jesucristo. Como dice Filipenses 2, se humilló hasta lo sumo, no considerando ser Dios, sino que se despojó para entendernos. No tenemos un sumo sacerdote, hermanos, que no nos pueda comprender, que no pueda entender nuestras necesidades, nuestras aflicciones, nuestro cansancio, nuestras luchas, nuestras pruebas. Jesucristo fue tentado en todo, probado en todo, pero sin pecado, dice la palabra de Dios. Entonces, Él estaba agotado, estaba cansado. ¿Cuántos de los que están aquí han sentido tal agotamiento? Y yo sé que a lo mejor algunos ahorita están muy agotados. De repente, si veo que se empiezan a hacer sus ojos chiquitos, yo sabré que están quedándose dormidos. De tal manera que a veces ustedes se ponen en la cama y les gana el sueño. O no sé quiénes de los que manejan han ido manejando
y de repente los traiciona el sueño. Es algo, me dicen que es algo horrible, yo no manejo, pero debe de ser un poquito aterrador, ¿no? Ir manejando y de repente sentir que te está saliendo de la carretera. Pues nuestro Señor Jesús estaba cansadísimo, de tal manera que entró a la embarcación y se quedó profundamente dormido. Entonces vemos aquí que hay una tormenta tremenda, ¿verdad? Y los discípulos están asustados y dicen: Señor, sálvanos, que nos morimos, sálvanos que perecemos. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han sentido ustedes, estando en una situación difícil, en una situación crítica, en una situación de enfermedad, en una situación del cónyuge que están con problemas matrimoniales o con algún hijo, que han orado y han sentido como que su oración no llega muy lejos? Como que pareciera que Dios está durmiendo, que pareciera que no hacen conexión con Dios y entra una desesperación. Yo confieso, hermanos, que he sentido eso. A veces como que mi oración no está siendo escuchada. Y yo pienso que en ese momento los discípulos, cuando ven al Señor Jesús que está tan dormido profundamente, dicen: a ver si lo podemos despertar, ¿verdad? Entonces yo creo que a gritos dijeron: Señor, sálvanos que morimos. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han estado en alguna embarcación. ¿Alguno de ustedes ha estado en una embarcación donde el mar se agita? Yo fui a Ensenada en el año 2017, recuerdo, y me fui a un paseíto que hacen ahí, una embarcación que sale y hace un recorrido. Y me acuerdo que me subí en la parte de hasta arriba donde va el timón, iba hasta arriba. No había nada de lo que yo me pudiera agarrar, y de repente el oleaje empezó a hacer así, ¿no? Y se siente rete bonito al principio, mientras no se embravece el mar. Y de repente las olas eran más grandes y ya empecé a sentir como que me separaba yo de donde estaba yo sentado. Y a un lado de mí estaba una muchacha y su novio, y pues ni modo que me agarrara de ella, ¿verdad? Y entonces estaba yo así como: Dios mío, que no se vaya a agitar el mar más de la cuenta. Se siente temor. Pues en este caso la barca dice que estaba siendo cubierta por el oleaje. Entonces estaban verdaderamente asustados. Yo el día de ayer les estaba platicando, y muchas veces comento de mi testimonio, le doy unas pinceladas con mi testimonio, y no por ser egotista. Egotista es una persona que le gusta estar hablando de sí misma y gloriarse. Yo le quiero dar la gloria a Dios, porque no deja de sorprenderme todo lo que ha hecho en mi vida, y yo sé que muchos de ustedes han experimentado y siguen experimentando el poder y la intervención de Dios en sus vidas, y es mi oración que lo sigan haciendo, que sigan experimentando, que Dios los lleve a una profundidad mayor, a una intensidad y esa intimidad de la que hablaba el pastor, que todos necesitamos para tener esa convicción y ese gozo en medio de cualquier circunstancia. En 2015 fui diagnosticado con cáncer testicular. Me operaron, no pasó nada aparentemente, y 2 años más tarde tuve una recidiva, es decir, me encontraron un tumor de casi 9 centímetros de diámetro, un tumor retroperitoneal, como detrás del estómago, que presionaba mi aorta, me movió mi riñón izquierdo del lugar y me provocaba unos dolores terribles. Como 8 o 9 doctores me dijeron que era colitis, y cada vez que iba con un doctor me decían: no, pues es colitis, y me llené así de cajitas de todos los medicamentos que se pueden ustedes imaginar de colitis. Pasé por sesiones de quimioterapia, 35 para ser exactos, 35 sesiones de quimioterapia, radioterapia. Y hermanos, cuando estamos en una situación así, de zozobra, de prueba, de enfermedad, de tribulación, el Señor nos habla y nos pregunta, así como lo hizo con sus discípulos: ¿a qué viene ese miedo? ¿Por qué están tan asustados? Pero sobre todo, ¿por qué su fe está tan débil? Y es sorprendente, hermanos, porque podemos ver, vean en el capítulo 8 que acabamos de leer ahorita, en los primeros versículos, podemos ver, por ejemplo, en el versículo número 2, que se acerca un leproso y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y más adelante en el versículo 3 de este capítulo 8 de Mateo le dice: Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Más adelante vemos que Jesús sana al siervo de un centurión, ¿verdad? Dice que entonces, el versículo 3, entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho, como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vemos adelante en el versículo 14 en adelante que Jesús sana a la suegra de Pedro.
Versículo 15, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Yo quiero preguntarles aquí, hermanos, ¿cuántos de ustedes el Señor les ha sanado? Hermanos, Dios es maravilloso. Cuando yo entregué mi vida al Señor, después de haber estado muchos años involucrado en un estilo de vida homosexual, en alcoholismo, en excesos, en muchas oscuridad, mucha contaminación espiritual, me vino una enfermedad que se llama herpes zóster, no sé si la conozcas, es una enfermedad que da en los nervios. Toda la parte de la nuca se me llenó de unas llagas, la parte del hombro, la cara, el oído, y tuve unos dolores terribles. Y ahí fue cuando me visitaron 2 mujeres y me dijeron: Oscar, que estamos aquí porque queremos que sepas que Jesús te ama y nosotras también te amamos. Y tuve un encuentro personal con el amor del Señor. Ahí fue cuando yo dije: Señor, yo no entiendo muchas cosas, pero lo que sí sé es que tú me amas y tú quieres perdonarme. Yo no sé cómo voy a salir de todo este rollo en el que me he metido, pero te entrego mi vida y te acepto como Señor y Salvador. ¿Quiénes de los que están aquí han aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador? Es muy importante, hermanos, que nos rindamos total y completamente a Dios. Pasaron unos días después de que yo hice mi decisión por el Señor y me vino una fiebre fortísima, días, 39 grados aproximadamente. Me daban medicamento para bajarme la fiebre, antibióticos, y no cedía. Me visitó un pastor bautista, que muchas veces los bautistas tienen fama de ser cesacionistas. Cesacionistas son los que no creen en los dones espirituales, en sanidad y demás. Un pastor ya grande. Y él leyó Santiago capítulo 5, donde dice: si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y únjanle con aceite. Y no es el aceite, hermanos, es un símbolo del Espíritu Santo. Mi mamá le llevó aceite con el que cocinaba, tomó aceite, oró por mí, y en el momento que él puso su mano en mi frente, sudé copiosamente. Me quedé empapado, la fiebre se fue, la infección se dio. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Denle un aplauso al Señor mientras tomo agua. Perdón, y muchos de nosotros podemos identificarnos, ¿verdad?, con esta situación donde hemos estado en zozobra, y el Señor ha respondido en cuestiones financieras, en infinidad de situaciones. Dios sigue sanando. Se esperaría, después de haber presenciado estos milagros donde también ellos participaban, que la fe de los discípulos de nuestro Señor Jesús fuera vigorosa, fuerte, robusta, ¿verdad? Que hubieran levantado y hubieran ellos reprendido a la tormenta. Pero ¿qué pasó? Estaban atemorizados, y el Señor Jesús conocía sus corazones y se dio cuenta de que su fe había fallado, estaba débil. Y hermanos, no es para que nosotros nos pongamos a juzgar a los discípulos de nuestro Señor Jesús, es para que nosotros entendamos que en todos puede suceder. Podemos ver que personas admirables de la palabra de Dios, de la Biblia, personajes bíblicos que son admirables, tuvieron una situación parecida. Veamos por ejemplo el apóstol Pedro. En Lucas capítulo 22, versículos de 31 al 32, el Señor Jesús le dice a Pedro: Simón, recuerden que es Simón Pedro, Simoncito, ¿sabes qué? El diablo ha pedido permiso para zarandearte, pero yo he pedido que no sea zarandeado, que sea librado de la muerte. ¿Saben cómo murió Pedro? Murió crucificado, y se cree que murió crucificado de cabeza, porque dijo: no soy digno siquiera de morir como murió mi Señor Jesucristo. Y no pidió Jesús que él no pasara por esas pruebas. Y podemos ver en Hebreos capítulo 11 que las personas que tenían la mayor fe tuvieron las mayores pruebas, fueron apedreados, aserruchados, perseguidos. Si tú estás siendo perseguido, dale gloria a Dios, porque te tiene por digno, y nunca vamos a ser probados ni tentados más de lo que podemos resistir. Dice: Satanás ha pedido para zarandearte como trigo, pero yo he rogado, fíjense bien, que tu fe no falte. Que tu fe no falte. Vemos a Juan el Bautista.
En Lucas 7:28, después de que nuestro Señor Jesús es, pues de alguna manera confrontado por los discípulos de Juan el Bautista, Juan el Bautista vino a preparar el camino de nuestro Señor Jesús, a allanar, a aplanar, a preparar el camino con un mensaje de arrepentimiento. Y no era precisamente un predicador muy dulce. Arrepiéntanse, les decía cosas tremendas a la gente y respondía a la gente y se bautizaba en el bautismo del arrepentimiento. Pero Juan el Bautista, después de que había firmado, después de que había presenciado, en Lucas capítulo 3 podemos ver cuando nuestro Señor Jesucristo es bautizado y Él le dice, pero espérame, o sea, yo no soy ni siquiera digno de desatar la correa de tu calzado. No, pero es necesario que se cumpla la voluntad de Dios. Jesucristo vino a enseñarnos a estar sometidos a la soberanía de Dios. Diga conmigo, soberanía de Dios. Yo oro para que tengamos todos una revelación de la soberanía de Dios y lo que significa estar sometidos a su soberanía. Porque muchas veces queremos un Dios a modo. Queremos que Dios sea como el genio de la lámpara maravillosa. Y nosotros tenemos que pedir, pero nos sometemos a su señorío. Esto que decimos nosotros de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, a veces lo pasamos por alto y se hace un cliché. Nos sometemos a su señorío, a su soberanía. Y entonces manda los discípulos, Juan el Bautista, que le pregunten y dice aquí en Lucas capítulo 7, 19, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Y qué le contesta a nuestro Señor Jesús? Mira, los paralíticos caminan, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y esa fue su respuesta para afirmar que Él era el Mesías. Y hermanos, Juan el Bautista estaba siendo zarandeado porque estaba en la cárcel, estaba en la prisión. Ahorita hay un hermano nuestro, Matthew, les pido que oren por él, porque él dio su testimonio de haber salido de la vida homosexual y recomendó a la gente que buscaran ayuda y por eso lo quieren llevar a la cárcel. Hay una persecución que se viene y vamos a empezar a ser zarandeados y va a ser probada tu fe. ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Vas a estar dispuesto a morir, a ir a la cárcel, a ser perseguido por amor a Dios? Y ¿saben qué? Nuestro Señor Jesús dice en el versículo 28 de Lucas 7, no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista. Aún así, su fe fue probada. Vemos a Josué. ¿Sí recuerdan a Josué? ¿Verdad? Fue uno de los 12 que mandó Moisés para que exploraran, fueron de espías a la tierra prometida. Y de los 12, ¿cuántos fueron los que dieron noticias, pues, más bien desaliento? ¿Se acuerdan? Fueron 10 de 12. Y solo Josué y Caleb fueron los que dijeron, así como ese canto, ¿se acuerdan de ese canto? Y aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Dios nos trajo aquí no para volver atrás, sino para tomar la tierra que Él nos dio. Para que su reino sea establecido en nuestras vidas, en la vida de sus hijos, en la vida de nuestra familia, en la vida de cada persona de Metepec, de todo el estado de México, de toda la República Mexicana. Y Dios quiere usarte, nos quiere usar para su gloria. Pues Josué, después de que había tenido una tremenda victoria en Jericó, ¿se acuerdan de Jericó? Que hasta muchos niños les encanta esa historia porque el Señor de manera sobrenatural tiró las murallas de Jericó y habían tenido una victoria maravillosa. Entonces Josué estaba pues como que bien confiado, ¿verdad? No, pues ya la hicimos y ahora vamos a atacar a Jai o Ai, una ciudad también amurallada, tremenda. Y les dieron una corretiza tremenda. Y dijo Josué, pero ¿cómo es posible? Josué capítulo 7, versículo 7. Llegó Josué y se postró sintiéndose derrotado. Y su postración más bien era de derrota, no tanto de humillación. ¿Y saben qué le dice el Señor? Le dice Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Fíjense nada más qué barbaridad dice aquí. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Cuántas veces hemos renegado de nuestra fe en el Señor? Y hemos dicho, ojalá que no hubiera salido de Egipto. Sí me iba rete bien,
con mis amigos, la pasábamos bomba. Y ahora que entregué mi vida al Señor, vienen pruebas, vienen dificultades y a veces renegamos. Cuando pasé por el cáncer, hermanos, el Señor puso en mi corazón que algo que yo tenía que pedir no era que fuera yo sanado, no era la petición primordial. Claro que pedí ser sanado, pero yo les decía a mis hermanos, por favor, oren por mí. Y ahí está una publicación que hice en Facebook, para que mi fe no falle, porque yo sabía que estaba siendo zarandeado, que mi vida estaba siendo sacudida, porque viene el miedo, a unos más y a otros menos. De repente nos hacemos los valientes y no, yo estoy listo cuando el Señor quiere, y hasta levantamos nuestras manitas, ya, como que vamos a salir disparados como Enoc, traspuestos directamente al cielo. Y ayer le platicaba al pastor, le dije al Señor, pues si quieres ya llévame, nomás que no me duela. ¿Y qué creen, hermanos? Que me vinieron unos dolores espantosos, que iba a dar al hospital. Dios nos va a confrontar con nuestros mayores temores. Aquello que más temes, eso es lo que vas a ser confrontado, porque Dios quiere prepararte para que estés enfrentado para los retos de la vida. Así que les pedí, por favor, oren para que mi fe sea fortalecida en medio de todas estas pruebas. Las pruebas, hermanos, perturban nuestra paz y ponen a prueba nuestra fe. En Juan 16:33 hay una promesa que no nos gusta mucho, porque decimos, hay muchas promesas en la palabra de Dios, gloria a Dios, y nos gusta, y sobre todo publicamos las promesas de Dios, ¿verdad? Y Juan 16:33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Esto lo dijo nuestro Señor Jesús, para que en mí tengan paz. En el mundo no van a tener aflicción. ¿Así dice? ¿Cómo dice? En el mundo tendrán aflicción. Pero dice, tranquilos, confíen, tengan fe. Yo he vencido al mundo. Yo quiero preguntarte, piensa en esa situación que te has enfrentado, que posiblemente ahora mismo te estés enfrentando. Una situación de angustia, una situación de incertidumbre, problemas en tu matrimonio, en tu familia, algún hijo rebelde, alguna crisis financiera. Quizá te involucraste pediste un préstamo y no, ahora sí que, como les decía ayer, decía mi mamá, ya no quieren el queso sino salir de la ratonera. Y a veces nos encontramos en una encrucijada, en un callejón sin salida, y parece que no vemos ni una chispa de esperanza y nos sentimos incapaces de salir de una situación así. Yo pasé por cirugía, pasé por quimioterapia, 35 sesiones por radioterapia, y ¿qué creen, hermanos? El cáncer seguía allí. Me hicieron una prueba que se llama PET, que es algo así como una tomografía, pero más potente, es lo que entiendo. Y me dicen, pues ahí siguen todavía unos tumores. Y entonces me dijo mi oncóloga, ¿sabes qué? Pues vas a quimio otra vez. No sé si ustedes han visto esos análisis de química sanguínea y todo eso, que tiene flechitas cuando se salen del rango. Por ejemplo, hemoglobina debe de estar entre 13.6 y 16 y algo. Y la hemoglobina, cuando está más baja o más alta, tiene una flechita hacia arriba o hacia abajo. Tengo mis análisis donde está lleno de flechitas. Toda mi sangre estaba corrompida por tanta quimioterapia. Yo me sentía morir. Y yo le dije, Señor, siento que me estoy muriendo. Yo sé que tú puedes sanarme, porque me has sanado en otras ocasiones. Sé que tienes el poder, yo sé que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pero yo no le iba a decir al Señor, como alguien dijo por ahí, alguien muy conocido, no acepto un no como respuesta, porque a mí eso me parece un acto de soberbia. Señor, pero que no se haga tu voluntad, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo me someto y renuncié a la quimioterapia. Sí seguí con algunos tratamientos alternativos, pero yo dije, yo finalmente, todo lo que estuve pasando, yo me sentí listo. Tuve esa convicción, esa revelación que dice la palabra, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estar en la presencia de Dios. Les comentaba ayer que algo que aprendí, fui a un curso de evangelismo, un mes en Maui, en Hawái, del ministerio Haggai, un curso precioso.
Y lo más precioso que yo me traje fue una frase que dijo un maestro, uno de los maestros que tuvimos, un hermano cristiano de la India, que dijo: tenemos que pedirle a Dios que nos dé una revelación sobre caminar bajo la gloriosa luz de la eternidad de Cristo. Hermanos, las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Somos peregrinos y extranjeros aquí, y necesitamos tener esa plena convicción en nuestros corazones. Ahora, gracias a Dios, hermanos, aquí estoy, para la gloria de Dios. Yo me sentía a morir y el Señor dijo: pues te voy a dar otro poco de vida, no sé cuánto. Yo vivo un día a la vez, y todos debemos hacer lo mismo, vivir un día a la vez, porque no sabemos cuándo nos va a llamar el Señor, ¿verdad? Y dice ahí en Hebreos 9:27 que está establecido que muramos una sola vez y después el juicio. Y no sabemos cuándo va a venir el Señor, ni sabemos cuándo Dios nos va a llamar a su presencia, o cuándo vamos a ser llamados a cuentas, ¿verdad? Ahora, no siempre nuestras oraciones son respondidas como quisiéramos, como pedimos. No siempre son respondidas así. A veces Dios te dice sí, a veces te dice no, y a veces dice espera. Y a veces hay una incertidumbre en cuanto a lo que ha de suceder. El año pasado, 2022, mi mamá fue diagnosticada con cáncer de colon, 91 años. El doctor nos dijo que pues ya tenía metástasis en pulmones, en hígado, en vaso, y que lo más recomendable era pues cuidados paliativos, ya no estaba como para una cirugía. Por supuesto que yo hice lo que dice la palabra de Dios, que dice que no estemos afanosos, ni preocupados, ni angustiados, ni tronando los dedos por ninguna situación, sino que sean conocidas nuestras peticiones. Y yo no dejé de pedirle por sanidad para mi mamá, pero yo siempre le dije: Señor, que se haga tu voluntad. Regresamos al pasaje central, en Mateo capítulo 8. ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, en paz y tranquilidad. Vemos aquí una respuesta favorable de parte de Dios. Vemos cómo Dios respondió en ese momento. Nuestro Señor Jesucristo respondió, como en el caso de Lázaro, respondió y fue resucitado. Bueno, no respondió en ese caso, pero él hizo finalmente su voluntad. Ya sus seres queridos ya daban por muerto a Lázaro, ¿verdad? El mayor anhelo de Dios, hermanos, es capacitarnos. Por eso somos llevados a la escuela del desierto. Vean Lucas capítulo 4 versículo 1. ¿Quién llevó a Jesucristo al desierto? El Espíritu Santo, no fue Satanás. Fue el Espíritu, porque ahí iba a ser probado. Ahí sí vino Satanás a zarandearlo y a probarlo de una manera totalmente atrevida. Y estaba ayunando. Y a veces tú crees que porque estás ayunando, llorando, el diablo está por allá muerto de miedo detrás de una montaña, detrás del Nevado de Toluca. Y no, a veces cuando más buscamos a Dios, más ataques van a venir de parte de Satanás. Y tenemos que estar preparados como nuestro Señor Jesucristo con la palabra, que así fue como le respondió. Entonces, el mayor anhelo de Dios es capacitarnos. Y quiero leerles este pasaje de Juan 16:33 en otra versión, en la versión La Palabra de Hispanoamérica. Les he dicho todo esto para que unidos a mí encuentren paz. Para que unidos a mí encuentren paz. Diga paz. Todos necesitamos paz. Vivimos en un mundo de zozobra. Vivimos en un mundo de hiperactividad. Y córrele, y levántate, y tu oración, y van haciendo una oración de torero. Ay, Dios mío, ayúdame. Y ya de repente tu oración se convierte en regaños y para allá, y gritos, sombrerazos. Necesitamos tener paz en nuestro corazón, en medio de cualquier circunstancia. En el mundo tendrán sufrimientos, pero ánimo, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y es la paz de Dios, hermanos, la que nos conduce a la sumisión a la soberanía de Dios en oración. Podemos orar como nuestro Señor Jesucristo oró en Getsemaní, previo a su crucifixión y su muerte. En Mateo capítulo 26, versículo 39 dice que nuestro Señor Jesús, que por cierto primero le pidió a sus discípulos que lo apoyaran, y es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Jesucristo nos mostró ese maravilloso poder de la vulnerabilidad cuando le dijo a sus discípulos: únanse conmigo en oración. Va y se postra sobre su rostro orando y pidiendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pónganse de pie, hermanos, por favor.
Mucha gente estuvo orando por mi mamá, una mujer de Dios muy amada. Yo me siento en duelo todavía. Tiene 6 meses que ella partió con el Señor. Era una mujer que amaba a su prójimo. No fue perfecta como ninguno de nosotros lo somos. Partió con el Señor con un montón de folletos ahí cerca de su cama que nunca repartió, pero mientras había repartido miles de folletos, miles literalmente. Iba y sacaba montones de copias de unos folletos que tenía y los repartía en el centro, en el Zócalo, en los taxistas, a todos lados. Yo quiero tener un poquito de esa pasión que mi mamá tenía por las almas. Todos necesitamos un poquito de eso. Pero el Señor le dijo: chiquita, chaparrita, vente para acá conmigo. Ya estuvo bueno de tanto sufrimiento. Y Dios sabe por qué suceden las cosas, realmente, por qué se cumple su soberanía en nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros clamamos cuando oramos y decimos: Señor, que venga tu reino, que se haga tu voluntad.